Una respetable predicción recogida por el abad de Currique de un venerable cartujo dice así: habrá muchos que pasarán por buenos y ellos mismos creerán serlo, pero volverán atrás en el último momento y verán de qué son capaces. La mayor parte se verán sorprendidos y quedarán admirados de sí mismos, pero en medio de este horrible desastre, un grito se oye por todas partes: ¡ay de los sacerdotes infieles a su vocación! ¡Ay de los falsos servidores de Dios! ¡Ay de los que menosprecian sus obligaciones! ¡Ay de los que ponen obstáculos al bien! Por eso la joven riminense en el vídeo anterior mencionada dice: en virtud de todos estos estragos, aparecerán quienes son fieles al Evangelio y quienes no. Los fieles son ya tan pocos que al pie de la letra se verifica hoy lo que leemos en las profecías del beato Nicolás Factor. Esto es que, será tal la calamidad que no habrá más que una tercera parte de fieles entre cuantos lleven el nombre cristiano. Esto dice el profeta Holzhauser: será permitido por justo juicio de Dios, a causa de haber llenado la medida de nuestros pecados en el tiempo de la benignidad, cuando nos esperó para hacer penitencia. Una gran parte de la Iglesia latina abandonará la fe, y quedará muy reducido el número de los buenos católicos, aunque guarden el nombre de católicos por algún respeto o temor humano. Estarán interiormente muertos en la falsa política y odio contra los eclesiásticos. Por sus frutos los conoceréis, decía el Salvador. ¿Qué hacen todos esos católicos perezosos o fariseos? ¿Qué hacen por la Iglesia esos grandes católicos que son hoy los más considerados en la Iglesia? Ya lo hemos dicho. Y ahora lo repetiremos con la insigne Ana Catalina Emmerich, que dice en otra visión: vi que la hija del rey se armó para el combate, era una maravilla ver cómo se adaptaba todo a su armadura, y como una cosa simbolizaba otra de una manera tan asombrosa. La hija del rey se ha armada de pies a cabeza. Muchos de los que así vinieron en su ayuda me eran conocidos, pero no podía yo menos de admirarme al ver que ni siquiera uno de todos los institutos, ni de personajes importantes, ni de los sabios hubieran contribuido en cosa alguna, mientras que los pobres y desvalidos habían ofrecido por sí solos piezas en un todo completas. Fui también testigo de la batalla. Eran innumerables las tropas del enemigo y a pesar de esto, el pequeño grupo de los fieles combatientes exterminó batallones enteros, lo cual confirma que la restauración no será obra de los grandes y poderosos, sino de los humildes que poco pueden, de los desvalidos y despreciados. Preguntó al señor Sor Ana María Taigi quiénes serían los que resistirían a pruebas tan terribles y se le respondió: aquellos a quienes yo conceda el espíritu de humildad. La acción se halla desde ahora empeñada entre el cielo y la tierra, exclama el piadoso abad citado arriba. El mundo se transforma al presente en un vasto campo de batalla donde la justicia divina hace acudir todos los azotes para concluir de una vez su causa santísima. Y al dar cuenta de los prodigios de Santo Domingo Insoriano exclama: en la actual cruzada contra los innumerables enemigos de la Santa Iglesia, no parece que el más providencial de los servidores de la Reina de los Cielos, Santo Domingo de Guzmán, nos grita como un heraldo lo siguiente: soldados de Cristo, acordaos de Murete, Lepanto y Viena, donde Nuestra Señora del Santísimo Rosario venció, mientras la Iglesia toda llorosa combatía menos en los campos de batalla que en la arena de la penitencia, y obras satisfactorias, de las que el rosario es arma preferida, y, sobre todo católicos, sobre todo, tened presentes las palabras de nuestro divino Maestro: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con piel de oveja, mas por dentro son lobos voraces. Entre los llamados a sostener la Iglesia hay cobardes, indignos, falsos pastores, lobos disfrazados con piel de oveja, los cuales no han entrado en el redil más que para seducir las almas sencillas, degollar el rebaño de Jesucristo y entregar la heredad del Señor a las depredaciones de los saqueadores y los templos y los altares a la profanación. He aquí las amenazas que por esto hace el Señor con toda la indignación y la saña de su justicia. Ay de los traidores y de los apóstatas, ay de los que mal rotan los bienes de mi Iglesia y de los que menosprecian la autoridad de ésta, han incurrido en mi indignación. Yo pisaré su soberbia audaz que desaparecerá de mi presencia como el humo que se evapora por el aire. En castigo de sus crímenes, yo les pediré cuenta de mi herencia. Yo endureceré su corazón y cegaré su espíritu y cometerán pecado sobre pecado. Profecía de nuestro Señor Jesucristo a Sor Natividad. Tomando el soberano juez a su cargo la causa de la justicia, castigará a los prevaricadores y sobre todo a los malos pastores de su Iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Profecía de Santa Hildegarda. Señores y grandes prelados, os ruego que os enmendéis, pues de lo contrario recibiréis grandes castigos, o, volved al buen camino, pues lo que os anuncio no son locuras ni tonterías como pensáis. Profecía del beato Bartolomé Saluzzo.
Muchos morirán entonces impenitentes porque habrán permanecido sordos a mis palabras e inspiraciones. Hay de ellos y particularmente de ciertos prelados que engañan a mis ovejas, y pretenden ser más renovadores y doctos que Agustín y Tomás. Engáñanse estos porque yo permitiré que les avergüencen pueblos abyectos, pero cristianos verdaderos a los cuales daré una fe firme y estable. Te aseguro que antes que sucedan estas cosas, la regeneración por el gran Papa y el gran monarca, verán tus hermanas a muchas ovejas mías de los claustros a abandonar su instituto, lo cual permitiré en castigo de ellas porque serán orgullosas y faltarán a las promesas que me hicieron en su profesión. Sus conventos serán suprimidos. Jesús a la venerable Sor Dominga del Paraíso. Ay de los religiosos y religiosas que no observen sus reglas. Ay de todos los sacerdotes indignos de todos los seglares que se dan al libertinaje y siguen las falsas máximas de la moderna filosofía condenada por la Iglesia como contraria a los preceptos del Evangelio. Esos miserables por su detestable conducta negando la fe de Jesucristo, perecerán bajo el peso del brazo exterminador de la justicia de Dios de la cual nadie escapará. Profecía de la venerable Sor Isabel Caneri Mora. En medio de este horrible desastre un grito se oye por todas partes: ay de los sacerdotes infieles a su vocación, ay de los falsos servidores de Dios, ay de los que menosprecian sus obligaciones, ay de los que ponen obstáculos al bien. Los preceptos divinos y humanos serán despreciados. Los sagrados cánones se tendrán por nada haciendo el clero igual caso de la disciplina que el pueblo de la política. Profecía del venerable Bartolomé Holzhauser. La virtud en aquellos días será vilipendiada por el silencio de varios predicadores, por otros será conculcada y otros renegarán de ella. La santidad será burlada y por esto Jesucristo les mandará, no un pastor, sino un exterminador. Profecía de San Francisco de Asís. Vi la Basílica de San Pedro, figura de la Iglesia Universal entregada a un inmenso gentío de demoledores, los más hábiles de entre ellos, los que procedían sistemáticamente y conforme a las reglas, llevaban unos mandiles blancos, francmasones. Con gran dolor mío vi entre ellos algunos sacerdotes católicos. Mi guía me advirtió al mismo tiempo que en tanto yo pueda, pida y encargue a los demás que pidan por los pecadores y particularmente por los sacerdotes infieles a su vocación. Otros rezaban el breviario con tibieza y llevaban al propio tiempo una piedra pequeña bajo su manto, como una cosa rara, o la pasaban entre sus manos. Puede hacer referencia a los teléfonos móviles. Parecíame que no tenían seguridad ni arraigo ni método, y que ni siquiera sabían lo que se debía hacer. Me daba lástima. Profecía de la venerable Ana Catalina Emmerich. Parecíame ver en medio de aquella baraúnda un gran trono. Vi a los bandidos derribar el trono. En otro capítulo veremos qué trono es. Todo llegó entonces a su colmo. El mundo entero me parecía una ruina y un desorden. Pero lo que más llamaba mi atención eran los sacerdotes. Vi un gran número de ellos que cuando se vieron pillados se ponían de parte de los malos, pero fueron confundidas sus esperanzas y perecieron miserablemente. Me parecía que esta gran crisis no duraba mucho tiempo y que después de esto se respiraba otra atmósfera, la paz de Dios. Profecía del padre Cartujo citada anteriormente. Esta mañana 11 de marzo de 1872, he visto en la Santa Comunión a Jesús orando, los ojos hacia el cielo, las manos juntas y fuertemente puestas sobre su pecho adorable. Estaba sumido en tristeza tal que yo no he podido menos de llorar. Obligada interiormente a pedir por las almas consagradas a Dios, comencé a implorar para ellas la divina misericordia. Hija mía, me dijo entonces Jesús, por mis sacerdotes es por quienes lloro y padezco en este día. Hízome comprender al propio tiempo cuánto le afligían y que si se ven necesitados es por culpa de ellos. Profecía de la venerable Sor Imelda. Si de todo esto no fuera el Señor ofendido, ninguna pena tendría yo, pero no es así, pues las dudas y las reflexiones de algunos ministros suyos, lejos de reanimar la fe en las almas, no hacen más que apagarla, y esto es una gran desgracia por la que se les harán cargos muy graves. Profecía de Magdalena de la Vendette. Hija mía, cuantos ministros de mis altares hay que más bien impiden que fomentan la salud de las almas, con sus festines, sus juegos, sus dilapidaciones, han cometido latrocinios en los bienes de la Iglesia, robando el sustento a los pobres y diciendo con intolerable orgullo: estas rentas son nuestras, sin cargo ni obligación alguna. ¡Qué usurpación! ¡Qué sacrilegio! Lo creerás, hija mía. Hay en mi Iglesia muchos Judas que me han traicionado y vendido. He sido abandonado y renegado de ellos. Se libró Barrabás. Pero yo he sido condenado a muerte y cruelmente azotado y coronado de espinas, herido, cubierto de oprobio, de ignominia y llevado al suplicio para ser otra vez sacrificado. ¿Qué castigo no merecen tantos y tan sangrientos ultrajes?